Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Esta semana ponemos el foco en Perú para hablar de la crisis política abierta en el país a partir de la renuncia de su presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para ello contamos ya en este estudio con tres invitados. Juan Palacios, periodista independiente peruano. Bienvenido, Juan. Hola, Carlos, buenos días. Contamos también con Ricardo Abdalá, corresponsal del Espectador aquí en Francia. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, buenos días. Y contamos también con nuestro experto Gaspar Estrada, director del Observatorio de América Latina en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Bienvenido, Gaspar. Gracias, Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. La crisis política abierta en Perú, hoy análisis en Primera Plana. Bueno, pues la renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski ha abierto una crisis de dimensiones gigantes en Perú, una crisis que comenzó ya meses atrás cuando se conocieron los sobornos de la constructora Odebrecht, pero que se ha ido incrementando. Esta semana conocíamos, se publicaban esos vídeos de intento de compra de votos por parte de unos congresistas a otros diputados para intentar salvar al mandatario. Vamos a ver cómo la prensa peruana ha ido desarrollando esta crisis en sus portadas. Por ejemplo, el diario Perú 21, se acabó. Elocuente y contundente portada que plasma el fin de una presidencia que ha durado 20 meses. El Comercio de Perú, Kuczynski renuncia antes de la vacancia y explica los pasos del futuro político incierto que ahora vive el Perú. Otros medios, como el diario Correo, han publicado esas imágenes de los vídeos que evidencian esa compra de votos al descubierto, ese enésimo escándalo de Pedro Pablo Kuczynski. 20 meses, Juan, de Kuczynski en el poder, una cadena de escándalo tras escándalo, el indulto a Fujimori, los pagos de Odebrecht, hemos visto ahora estos vídeos, pero ante todo estamos ante el primer mandatario en activo que cae a partir de los tentáculos de Odebrecht. Sí, aparte de ello que en principio era el candidato que podía transmitir esperanza, ¿no? Dadas las malas experiencias que se ha tenido en el país, y lo que evidencia ahora es la pobreza existente en la clase política, ¿no? Porque no solamente el presidente destituido ha sido cuestionado ya desde hace mucho tiempo, sino también la bancada de congresistas, ¿no? Quienes lo han estado cuestionando. Son personas de que no han tenido una hoja de vida ni acciones transparentes, y son ellos también lo que han determinado de repente la suerte con la cual está llevando a la destitución del presidente. Gaspar, vamos a centrarnos en cómo ha afectado el escándalo Odebrecht concretamente a Perú, porque no solo es el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, también otros mandatarios como Toledo, como Ollanta Humala, han sido afectados directamente por los tentáculos de la constructora brasileña y sus sobornos en el Perú. Sí, a mí me parece que el problema de fondo que evidencia esta crisis política es la relación de promiscuidad entre el dinero y la política. El escándalo Odebrecht lo que refleja es esta tendencia que existe no solo en Perú, pero en América Latina, y yo diría más que en América Latina, en los métodos de estas grandes empresas para finalmente asegurarse de obtener contratos públicos, y lo hacen como pues financiando campañas electorales, y vemos que eso no es el propio de partidos de izquierda, de centro, de derecha, sino que es la clase política que funciona de esta manera, y es lo que explica por qué en Perú tenemos todos los presidentes o expresidentes peruanos desde la caída de Fujimori en el 2000 que han sido financiados de manera legal o ilegal por esta constructora. Ricardo, podríamos decir que en el caso de Kuczynski es la pieza más gorda que se cobra del tablero el escándalo de Odebrecht, pero tenemos otras, por ejemplo, el caso del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, tenemos a Lula da Silva, tenemos a un montón de grandes mandatarios que han sido salpicados por el escándalo en América Latina. Claro, lo que pasa en Perú es como una prueba de que para que un presidente latinoamericano corrupto caiga, él no cae porque es corrupto, cae porque es corrupto porque dejó pruebas y porque tiene enemigos poderosos que pueden tumbarlo. En este caso, pues la bancada fujimorista. Odebrecht tuvo contratos, tuvo sobornos con 2 de los ministros de Álvaro Uribe, se confirmó por el Departamento de Estado norteamericano, no ocurrió nada.
con el jefe de campaña de Santos, actual presidente de Colombia. No ocurrió nada. En Venezuela, México, 12 países de América Latina. Entonces lo que vemos es que es una práctica generalizada, que en realidad el problema en Perú no fue la corrupción, sino los enemigos políticos que llevaban ya desde el principio de su mandato intentando sacar al presidente, y lo lograron con esto. Yo no creo que vaya a ocurrir lo mismo en otros países donde no existe esta oposición tan radical del Congreso. No sé, Juan, si tendríamos que traducir esto como una victoria, no del fujimorismo, pero a lo mejor de una parte del fujimorismo. Claro, porque ellos son la mayoría. Imagínense el poder que tienen dentro de la bancada, la cantidad de congresistas, y más allá de eso también las situaciones previas que se vivieron a la destitución de Kuczynski, como que en algún momento el indulto a Alberto Fujimori, ¿no? O sea, como que los planes ya estaban previstos, era una cuestión de ejecutarlo, pero posteriormente los congresistas han estado funcionando de acuerdo a los intereses como mayor les convenga. Y eso se ha evidenciado, eso se ha determinado, pero a la larga el balance es uno, ¿no? La pobreza de la clase política y el sistema corrupto, el cual me parece, porque todo el país está decepcionado, el cual va a ser difícil de superarlo. Y en un país, Perú, que abre ahora un escenario de incertidumbre política, un país que va a celebrar el próximo mes de abril la próxima cumbre de las Américas con la presencia del estadounidense Donald Trump. Yo no sé, Gaspar, si esto va a afectar esta situación política de alguna forma a la próxima cumbre de las Américas. Pues me parece que sí. Sí. Me parece que sí, en primer lugar, porque el propio tema de la cumbre, que era gobernanza y lucha contra la corrupción, pues va a tener un muy mal ejemplo, ¿no? Con el país huésped, ¿no? Con un presidente destituido que más bien renunció, pero que estaba a punto de ser destituido por un congreso en el cual también hay escándalos de corrupción. También no solo hay el tema de la agenda, pero también de la presencia de los propios mandatarios. El presidente Macri ha hecho declaraciones diciendo que él ya puso en duda su participación en esta cumbre. El presidente Santos también no ha confirmado su participación. Y me parece que esto es muy grave porque estamos en un momento, me parece, clave para América Latina, en un momento en el cual Estados Unidos se está replanteando muchas cosas, en particular en el terreno político y económico, en un momento... Por una deriva a nombres muy conservadores por parte de la administración Trump, lo que hemos visto esta semana, unos nombres... No solo conservadores en el plano político, pero también proteccionistas en el plano económico. América Latina hoy en día se está buscando una nueva perspectiva política y económica que ha permitido, por ejemplo, que haya acercamientos entre, por un lado, la Alianza del Pacífico, por otro lado, el Mercosur, una voluntad también de firmar acuerdos comerciales, ya sea con la Unión Europea en el caso del Mercosur, una introspección mexicana con relación al futuro del TLC con Estados Unidos, y por eso una discusión en el ámbito regional sería esencial justamente para destrabar este tipo de acuerdos. El problema que vemos es que eso no está nada claro. Volviendo al caso peruano, muy premonitor fueran las palabras del Papa Francisco, si lo recuerdan, en su visita a Chile y Perú hace unos meses, cuando afirmó: ¿qué le pasa al Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso? Ahora recordamos aquellas palabras del Papa, Juan. Sí, era un mensaje premonitorio y yo hago énfasis en algo expresado por Gaspar, ¿no? Sí. Él se refiere al tema de los acuerdos comerciales y en ese caso esto se expresa, ¿no? En la forma cómo se han favorecido en algunas licitaciones que se dieron allá en el aspecto gubernamental, y también el tráfico de influencias, ¿no? Claro. La facilidad, cómo la corrupción se puso en evidencia, y eso determina, ¿no? O sea, esta clase política que está venido a menos, y sobre todo, ¿no? La decepción como ciudadano y la de todo el pueblo, ¿no?
como que es más allá de la situación de todo lo que ha acontecido, es como un barco a la deriva, ¿no? Porque no sabemos ni tenemos la seguridad de realmente lo que puede ser a futuro también el destino del país. Ricardo, ¿os ha sorprendido la manera con la que PPK se ha aferrado al poder también? Es decir, durante estos meses, escándalo tras escándalo, y tampoco ha habido un discurso el mínimo de autocrítica o de salir a dar una serie de explicaciones que a lo mejor muchos peruanos demandaban en ciertos momentos. Yo no creo que él hubiera salido a dar explicaciones. Como tú dices, se estaba aferrando y la idea era defenderse, negar, Pase lo que pase. a pesar de que la evidencia estaba ahí. No, bueno, yo lo que podría agregar es que eso ya existe, ese problema político preexistía a la llegada de Kuczynski, en el sentido en que la mayoría política de la legislatura peruana pues es una mayoría fujimorista, y esa situación va a seguir existiendo con el nuevo presidente Vizcarra, y va a tener el mismo problema que Kuczynski, es decir, tenemos un presidente que fue electo con una mayoría antifujimorista, con una base política antifujimorista en la segunda vuelta. Sin embargo, toda su estrategia fue intentar aliarse con un sector del fujimorismo, y desde ese punto de vista él está traicionando a su base política que le dio el poder, y ahí está el problema de Kuczynski. Y eso no tiene, no le funcionó, es decir, intentó conseguir a los fujimoristas y no lo logró, sí, y perdió su base. El problema que sigue existiendo para Vizcarra es que esa situación va a seguir continuando hasta el final de la legislatura. Pero sobre todo, ¿qué pensar de esta bancada fujimorista, que han sido los que más han investigado, los que han dado a conocer los vídeos, las supuestas pruebas contundentes, que son personajes oscuros políticamente hablando, y con un pasado que se pone en duda, ¿no? Aparte de ello, de que han sido, si bien han sido elegidos por el voto del ciudadano, son personas que ocupan un cargo, pero de repente no tienen la capacidad como para poder ser responsables de un puesto tan importante, porque ustedes saben, ¿no? Hay muchos congresistas fujimoristas que ahora vienen siendo cuestionados no solamente por los temas de corrupción, sino también porque han mentido en las hojas de vida, imagínense, ¿no? O sea, no han hecho los estudios que supuestamente ellos han realizado. Y curiosamente, contrariamente a lo que se pueda pensar, esta situación de inestabilidad política ha afectado poco a la economía del país. Dicen muchos analistas que es que lo daban por descontado. El Perú es uno de los países que más está creciendo, 2,5 el año pasado en 2017, y parece que esta situación en lo económico no... Sí, no, bueno, es lo paradójico de Perú. Sí. Perú es un país que crece desde hace ya décadas por encima del promedio de América Latina, y que paralelamente a esta estabilidad económica, este crecimiento económico, tiene una gran inestabilidad política. Bueno, vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.